Perfecto. Ok. Bien, Tania. Ya estamos en vivo, estamos a través de los canales de All Master y te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar acá, por aceptar la invitación de muy buena forma, en primera instancia. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Tania. Muchas gracias a ti, Marco, también por abrir estas instancias en que podemos conversar relajadamente y también contarle a harta gente qué es lo que uno hace y de qué se tratan algunas cosas. Exactamente, esa es precisamente la idea y es el espíritu de lo que buscamos hacer. Quiero presentarte un poquito, quiero hablar con respecto a ti, de manera bien escueta. Tú eres Ujú. una experta en transformación digital sistémica y ayudas a empresas a ser sostenibles y generar un impacto positivo en general, ¿no? No solamente en el ambiente, sino que en la gente, sino que en general a dar un impacto, generar un impacto positivo, ¿cierto? Y quiero destacar dos cosas bien importantes. Ha sido parte de las 100 mujeres líderes del año 2019-2020 y actualmente hasta ahora, el 2022, mujer líder de las Américas. Algo muy importante, muy trascendente y que te felicito, de verdad que te felicito por eso. Así que Muchas estamos gracias. muy contentos de tenerte acá. Tony. Gracias, Bueno, Marco. bueno, el tema de hoy, el tema que nos trae hoy es la transformación sistémica. Y para hablar de eso, tenemos que partir de lo fundamental, de lo elemental, ¿no? Entender qué es esto de la transformación sistémica. Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar qué es la transformación sistémica. Perfecto. Bueno, este es un concepto bastante nuevo. Eh, a ver, la frase o la palabra o las dos palabras en realidad se usan, pero más bien para hablar desde el punto de vista más médico, si lo queremos decir así, y nosotros nos apropiamos para usarlo de forma empresarial también. Entonces, Ujú, no puedo decir que sea nuevo, pero si es nuevo, es una metodología que nosotros fuimos creando después de la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes en transformación digital. Entonces, ¿qué es? Nos fuimos dando cuenta que de partida, voy a ahondar un poquito más, la transformación digital ya no se entiende muy bien de partida, o sea, por ahí. Y, eh, digamos, las empresas se fueron dando cuenta de que la transformación digital en realidad es más cultural que digital. ujú, Entonces fueron incorporando temas de liderazgo, temas de transformación cultural, además de la tecnología, por supuesto, agilidad, que también había que tener foco en el liderazgo, porque si en el fondo no hay alguien que esté dispuesto a hacer una transformación en la organización, no se va a hacer nada. Entonces se fueron incorporando distintos elementos. ujú, Pero en la experiencia con las organizaciones nos fuimos dando cuenta que eso igual quedaba corto, porque fueron apareciendo otras necesidades o focos empresariales, como por ejemplo se está hablando mucho en los directorios de la responsabilidad eh, medioambiental, de gobernanza y social. También por otro lado se están hablando de las organizaciones de triple impacto, por ejemplo, empresas tipo B, con modelos de negocios de triple impacto. Entonces, la transformación digital va quedando como abajo, porque si pensamos en la estrategia de una organización, ujú. por ejemplo, en la planificación estratégica, cuando se arma uno dice, bueno, ¿y dónde va la transformación digital? ¿Va antes de la planificación estratégica? ¿Es una parte de la planificación estratégica? ¿Es como, o es un objetivo que debiera venir desde la planificación estratégica? Entonces ahí queda como raro. Ujú. Cuando hacemos transformación digital también nos enfocamos, partimos desde el propósito, pero el propósito también lo ves en la planificación estratégica. Entonces, o lo vemos ahí o vemos el propósito después. Y se habla mucho de la importancia del propósito en las organizaciones. Entonces, cuando empezamos a conectar estas cosas, empieza a aparecer el concepto de transformación sistémica, en el sentido que tengo que tener un foco más arriba de la transformación digital, como si lo queremos ver como una especie de paraguas Mm, organizacional, exacto. que en el fondo me da una línea de acción o una mirada desde el directorio, desde el propósito, de los criterios ESG, del triple impacto, pero ¿por qué es sistémico? Porque en el fondo tengo que tener esta mirada, saber, conocer, pensar
y estratégicamente avanzar pensando en que todo lo que yo hago empresarialmente va a tener un impacto en todo, en mis clientes, en mis colaboradores, en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo junto todo eso? Que ya les voy a ir contando. En el fondo, la transformación sistémica. En el fondo, voy a hacer una transformación organizacional, pero considerando esto, considerando estos criterios desde el directorio, considerando este impacto que estoy haciendo, cómo lo meto en los objetivos, cómo lo meto en la planificación estratégica, cómo lo incorporo incluso en la tecnología que voy a usar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la transformación sistémica? Es eso, es la transformación empresarial, pero con esta mirada sistémica y complementando. Incluso hace mucho tiempo yo hablaba de que no podía haber transformación digital sin equidad de género. Entonces, queda como, o sea, como mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver? Pero en realidad todo tiene que ver. Entonces, por eso yo también pongo ahí la transformación sistémica más allá de la transformación digital. Es una transformación organizacional, pero con esta mirada más amplia. Claro, uno podría deducir, digamos, del nombre sistémica, que es algo del sistema, ¿no? Que finalmente tenemos que hacer esa transformación que tú aludías y que nosotros podemos estar trabajando, ¿cierto? O queriendo implementar alguna transformación desde un nivel mucho más amplio, como decías tú, este paraguas, que no solamente aborde lo técnico o que no solamente aborde el marco de trabajo, la metodología de trabajo, etcétera, sino que vaya mucho más allá y que de alguna manera abrace otros aspectos que son parte de la organización y que son muy importantes también de atajar, de considerar. Y que Cuando se están nosotros considerando de forma separada en este momento. Exacto, justamente, y eso es lo que te iba a mencionar. Cuando nosotros trabajamos en una transformación, y me ha tocado, por supuesto, también verlo, existe esa diferenciación, tal cual como tú mencionas, de trabajarlo de forma separada. Y hay un grupo que dice, oye, hay que preocuparse de las personas, porque a lo mejor este cambio les puede afectar. Tal vez deberíamos atender un poco la estructura, cómo vamos a trabajar, aspectos físicos, aspectos organizacionales, etcétera. Y esto de alguna manera viene a ser este englobe, ¿no? Este atrapar todos los conceptos y trabajarlos directamente y de forma mancomunada. En ese sentido, la transformación sistémica, ¿qué propone en relación a lo que estamos habitualmente viendo, digamos? De partida que parta, bueno, esto también no es tan, bueno, nada es tajante, pero por supuesto, Claro. dependiendo del tamaño de la organización, desde el directorio o desde el dueño o la dueña, o desde el gerente general o la gerente general, en el fondo hacia abajo. Entonces, ¿cómo parto cuando estoy pensando en... No, me voy a ir más atrás incluso. Primero tengo que tener como liderazgo un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, que también se habla mucho. Que en el fondo primero tengo que entender que estas cosas están impactando. Tengo que entender que justamente lo que hablamos recién de lo sistémico, y lo sistémico es que todo lo que yo hago, si lo llamo en simple, todo lo que yo hago genera un impacto. Mm. O sea, todo está entrelazado. Entonces tengo que pensar de esa forma. Por eso es que desde los directorios parten los criterios ESG que yo decía que son los ambientales, sociales y de gobernanza. Ujú. Entonces, ¿cómo abrirme primero a estas posibilidades, a estos cambios? Abrirme a la posibilidad de que voy a tener que también cambiar mi forma de liderar. Ujú. Y por eso es que si nos vamos a la transformación digital, esa es la mayor piedra de tope, ¿eh? Como hay que cambiar la forma de liderar, ahí como que no avanza mucho. Bien, entonces tengo esta mirada desde arriba. De partida tengo que tener una real preocupación en el fondo por el triple impacto. O sea que, porque ojo, si esto del triple impacto no es una Mm. moda, no es porque ahora como que volvimos a la onda hippie y todos nos preocupamos por el planeta, no, sino que en realidad si no lo considero, o sea, veámoslo incluso desde el punto de vista del negocio, Perfecto. ya a ver si por ahí nos convencemos. Resulta que los clientes ya lo están exigiendo. O sea, los clientes están exigiendo, a ver, si hago pruebas con animales,
sí, en qué hago, en qué ocupo después la inversión, si me estoy preocupando del planeta, si reciclo, cuánto contamino, o sea, eso uno ya se está fijando. Sí. Entonces, al fondo uno lo está exigiendo. Entonces, si yo como empresa no empiezo a mirar eso, por último, lo tengo que ver como un negocio, en el sentido de que se habla mucho del foco en el cliente, entonces tengo que estar viendo qué es lo que el cliente está pidiendo también. Estamos también viviendo en una era de colaboración, entonces también tengo que estar pensando en que otras cosas, que ya no es tanto el yo, sino que es el nosotros. Entonces, volviendo a, tengo que de partida entender que eso se está exigiendo, y si lo están exigiendo los clientes, también lo están exigiendo mis colaboradores. Entonces, incluso ahí hay otro tema, que es el tema de cómo atraigo talento y cómo lo mantengo. Entonces, si tengo una real preocupación por este triple impacto, desde mi propósito como organización hacia abajo, tengo que permear todo. O sea, desde mi propósito organizacional, desde el por qué existimos, es que tenemos que pensar en hacer de hecho en las organizaciones exponenciales se habla del propósito transformador masivo. ¿Qué quiero transformar en el mundo? ¿Qué quiero hacer masivamente para que el mundo en el fondo cambie? Suena así medio como fantasioso tal vez, pero en Ambicioso. realidad a estas alturas es un deber. Entonces, el propósito lo planteo así y eso lo bajo a toda la organización. Entonces, esto también, si lo empezamos a ver, tenemos este propósito, lo bajamos a la planificación estratégica, tiene que estar permeado completamente. Incluso en mi modelo de negocio, ya no puedo pensar un modelo de negocio, aquí me van a matar todos los que están, que les gusta el Business Model Canva de Osterwalder, que mucha gente lo ama y bueno, sí. era muy bueno, y aquí lo voy a dejar así súper claro, porque en realidad eso tampoco nos sirve ya. Hay un modelo de negocio también de triple impacto donde el propósito está como centro. Y ahí me gusta dar un ejemplo que es como súper básico. Si en el modelo de negocio Osterwalder yo veo la necesidad del cliente primero, ¿cierto? Y de ahí empiezo a transitar, digamos, por las 9 claves. ¿Qué pasa si este cliente, su necesidad es ¿qué hace con el reciclaje? Entonces yo digo, aquí tengo una oportunidad de negocio, entonces voy a encargarme, voy a retirar de las casas reciclaje, pero después voy y lo tiro todo eso a un vertedero. Mi modelo de negocio está bacán. Funciona. Funciona, gano plata y estoy resolviendo una necesidad. ¿Cierto? Entonces Osterwalder funciona. Funciona. Pero en el modelo de negocio de triple impacto, yo no puedo hacer eso porque parto desde el propósito. Y este propósito en el fondo apunta desde el propósito a cómo resolver un problema. Entonces necesariamente parto de ese propósito, me mueve en todo, entonces es imposible que yo haga un negocio de esa forma. Entonces me va permeando el modelo de negocio, los clientes, los colaboradores, en imagen de marca, todo. Todo, o sea, estas 9 casillas, por decirlo así, del Business Model Canvas, porque igual hay que ganar lucas, obvio, pero se mueven de otra forma. Entonces, siguiendo avanzando como si fuera esta línea, partimos de los criterios ESG, del cambio de mindset, del propósito, planificación estratégica, modelo de negocio. Entonces, si partimos desde esa forma o este flujo o este viaje de transformación, el cambio cultural entonces se va a dar de una forma más orgánica, porque en el fondo imagínate el manso propósito que vamos a tener y el modelo de negocio y cómo estamos resolviendo, entonces vamos a traer mejor talento, el talento que está se va a querer quedar. La gente las personas, bueno, a todos nos pasa, yo me cambié de trabajo hartas veces porque como que no había onda con esto del propósito.
pero va pasando que entonces empiezas incluso a acceder tu desempeño, porque tú dices, oye, estoy trabajando mi día a día, lo que yo hice el día nomás, no sé, depende del rol que uno tenga, pero imagínate cómo está impactando en la sociedad y en el planeta. O sea, aquí, de aquí no me saca nadie. Claro. Yo voy a dar lo mejor porque me quiero quedar. Y cuando tú tienes esa mirada más de triple impacto, también estás pensando, o sea, viene toda esta bajada, que en el fondo entonces es imposible que los colaboradores no tengan ciertos beneficios, pero que no son los beneficios tradicionales. Mm. Ya viene todo permeado. Y después, bueno, y los liderazgos también, por supuesto, porque ya hicimos este cambio más desde arriba, entonces ya vienen con una forma de liderar diferente. Y entonces ya tenemos más clara cuál es la tecnología que nos va a apoyar para todo esto. Desde las aplicaciones de colaboración interna, incluso puede que los mismos colaboradores se pongan de acuerdo, por ejemplo, en qué utilizar. No tengo resistencia al cambio, entonces. Y también como tengo desde mi ADN la preocupación por el cliente, voy a empezar obviamente a preocuparme de la data, qué quieren, cómo lo hago, cómo lo satisfago. Va de la mano todo lo que es agilidad, por supuesto, porque tengo que ir más rápido con todo cómo va cambiando. Entonces, vamos juntando. Y en forma natural, como partí desde arriba, tengo que partir también pensando en grupos heterogéneos, en equidad, en cómo voy a traer el talento, porque el talento que yo quiero traer es el que vibre con esta cultura. Bueno, y así puedo hablar ahora. Sí, no sé, es muy interesante porque mira, pasa algo que, a ver, tú mencionas que de alguna manera hay cosas que se van a ir dando de manera natural, ¿cierto? Se van a ir devengando de manera natural, producto del trabajo que anteriormente vamos a estar haciendo y que tiene que ver con los liderazgos, ¿cierto? Con la responsabilidad y la participación que tienen los liderazgos en, valga la redundancia, liderar estos procesos de transformación. Sin embargo, hay un factor que para mí es muy importante y te lo quiero preguntar, que tiene que ver con el mindset, ¿cierto? Que tiene que ver con la mentalidad y que de alguna manera puede ser, a mi mirada, digamos, la gran piedra de tope en todo proceso de transformación. Eh, y en ese sentido me gustaría que nos contaras un poco cómo se trabaja o cuál es la visión o el trabajo que de alguna manera desde esta mirada sistémica esa transformación se lleva adelante. Bueno, ahí tocaste un punto, porque también si nos vamos a la transformación digital, seguimos con los mismos índices de hace tiempo de fracaso, 70 al 85% de fracaso en los procesos de transformación digital, y es por el tema del liderazgo Mm. principalmente. Pero este cambio de mindset no es fácil, porque de partida, si piensas una organización que al dueño o la dueña le ha ido bien, y a lo mejor ahora está un poco, pero todavía ahí aguanta. ¿Cómo le vas a decir que tiene que cambiar su forma de liderar si durante años con su método, sea bueno o malo, le ha ido bien? Funciona. Funciona. Mm. ¿Para qué? No me muero al piso. De hecho, yo estuve en organizaciones así. Entonces es lo más difícil. O sea, hay muchas veces que no hay caso. Mm. De hecho, nosotros como consultora, cuando nos juntamos con gerentes generales o dueños, dependiendo del tamaño de la organización, y lo decimos directamente, o sea, si el gerente general o dueño no va a estar comprometido en el proceso, nosotros no vamos. Así nomás, porque sabemos que si no, el proceso no va a ser exitoso. Mm. Pero ¿cómo logramos este cambio de mindset? Bueno, este tipo de conversaciones sirven para eso también. Eh, pero si por otro lado hay una resistencia, bueno, es como RIP. O sea, Claro. lo siento mucho. Que como dicen los colombianos, qué pena por usted. Pero no, No hay no, no, forma. no, no.
No, porque ¿cómo hacemos todo este permeo? Ya, supongamos que igual, ya, digamos, de quienes lideran la organización, no. Pero dicen, pero igual veo que en otras organizaciones están haciendo cosas, los clientes están Mm, pidiendo, entonces vamos implementando algunas modificaciones, a lo mejor algunas células ágiles, mm. no sé, pongamos inteligencia artificial. Entonces se van haciendo ese tipo de cosas que puede como que tengan algún, porque no es que sea negativo, o sea, algo positivo, digamos, se va a ir logrando, pero no como Mm, una transformación así de profunda y que en realidad garantice como resultados a largo plazo. O sea, mm, ¿y qué es lo cuál es el meollo de esto? ¿Qué es lo que queremos? Que sí, la empresa en el fondo sobreviva, que la empresa sea sostenible en el tiempo. En el fondo eso es lo que queremos. O claro. sea, porque para eso existe el negocio, pues, obvio. Entonces, si no hay este cambio, incluso lo voy a poner más simple, más que cambio, las ganas de querer hacer un cambio, Mm, porque no necesariamente la persona va a saber hacerlo, o sea, pero es, por último las ganas, el abrirse, donde hemos tenido mejores resultados cuando los dueños de la organización o el gerente general tienen una mentalidad más innovadora mm. y sobre todo una mentalidad de preocupación hacia las personas. O sea, que realmente le importe que su equipo esté mejor. Mm. No, de todas maneras. O sea, necesitas siempre que la estructura más alta, digamos, sea parte e impulse, sean de alguna manera, la persona que genere, digamos, que despierte las ganas hacia abajo, por decirlo de alguna forma, Y para además, que y las tiene que personas. involucrarse. Tienes que involucrarte, por supuesto. Si finalmente las personas, los colaboradores, las personas que están dentro de la organización, cuando ven la figura principal dentro de esa empresa, que es parte, que se hace parte de todo el proceso, por supuesto que también eso sirve de entusiasmo, digamos, ¿Sí? para poder Y además hacer este y tipo de que transformaciones. explique por qué, por Exacto. qué, por qué Sí. estamos haciendo, por qué van a empezar a pasar cosas, Mm, por qué vamos a ir haciendo cambios, mm, por qué estamos haciendo revisiones, eh, eh, qué se viene en el fondo. mm. Yo creo, siempre se habla de la resistencia al cambio y eh, para mí es un mito. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Mm. Es que no lo hacemos, no estamos explicándolo. O sea, Si claro, cualquiera nos pasa que nos llegan con algo, a nadie le va a gustar. De hecho, en mis 20 años de trabajando, cada vez que me cambiaban el sistema y yo decía, pucha, justo que ya lo manejaba ¿estás al dedillo, afinado? me lo cambian. Sí. Pero jamás alguien me explicó por qué era ese cambio. Sí, ¿Cuál iba a ser en realidad el el beneficio? ¿Para qué? beneficio. ¿Por qué? Mm. Incluso a veces, ¿cuándo iba a pasar este cambio? También era como, entonces no siempre lo veía, no quiero ser garabato, pero nos quieren. Entonces uno dice, No quieren joder. entonces uno dice no, y entonces te resistes, pasa como toda una semana que dice esta cuestión. Entonces, en realidad no es, ay, que se diga, pucha, es que las personas se resisten. En realidad, cuando hacemos cambios, desde Mm. lo más básico que nos parezca, lo estamos haciendo mal. Claro, bueno, por eso yo entiendo también que están estos procesos y muchas veces se recurre a empresas como la tuya, consultora, que trabaja estos procesos de cambio u otras, ¿cierto? Que de alguna manera hacen este trabajo en línea, no solamente atendiendo a un punto, sino que en general preocupándose de todos los aspectos que son importantes. Hablábamos delante de cuán importante es el que cuán relevante es que nosotros tengamos a las personas metidas en el asunto, ¿cierto? Que estén dentro de este proyecto. Y lo principal para que las personas estén en este proyecto es la transparencia, por una parte, y la información, que van de la mano, ¿cierto? Entonces, estos procesos tienen que sí o sí tener un trabajo de acompañamiento con quienes son los principales actores de todo esto, que son los colaboradores, tal como mencionabas tú,
Muchas veces pasa que las empresas dicen, oye, a contar de tal fecha vamos a empezar con una forma nueva de trabajo, vamos a hacer cambios, y la gente recién se empieza a enterar ahí de qué están haciendo, qué va a empezar a hacer. Finalmente pasa esa resistencia, como hablábamos, pasa por precisamente esa falta de transparencia, esa poca empatía tal vez que pueda existir con las personas. Pero lo que yo entiendo, según lo que tú planteas con esto de la transformación sistémica, de alguna manera esos puntos se van atendiendo en el instante que corresponden, ¿no? Se van atendiendo de manera que podamos hacer una transformación, eh, digámoslo así, bien ejecutada, bien hecha, ¿no? Sí, porque hay un punto que con lo que tú decías recién de también el cómo comunicamos que se hace al inicio, que en el Mm. fondo también es ver cómo o qué cultura tiene la organización. De hecho, nosotros, y voy a pasar el reclame, nos apoyamos con nuestros partners de Aurea para hacer un diagnóstico cultural. ¿Qué nos indica este diagnóstico? ¿Cuál es la cultura actual de la Mm. organización dentro de 6 tipos de cultura diferentes? ¿Y cuál es la cultura deseada? ¿Y cuál es la velocidad de transformación o la velocidad de cambio? Porque yo puedo estar en una cultura X y desear cultura Y, pero a lo mejor igual no quiero cambiar, Mm. aunque deseo lo demás allá, pero mejor quedémonos aquí. O quiero cambiar súper rápido, o sea, ya no aguantamos, entonces queremos ir rápido, o queremos ir paso a paso. Entonces también eso nos va a dar luces de cómo va a ser este proceso. Y el tipo de cultura actual también nos va a indicar qué idioma usar para contar los por qué o lo que va a pasar. ¿A qué me refiero con eso? Mm. Por ejemplo, si es una cultura azul que se le llama, que es una cultura del orden y de la metodología y del rayado de cancha, entonces voy a hablarles, aunque vamos a hacer lo mismo en términos generales o muy parecido, pero vamos a hablarles de otra forma, en el sentido de que esto lo estamos haciendo porque nos van a ayudar a tener más procesos o los procesos mejor establecidos. Vamos a tener los roles de cargo más determinados, vamos a, no sé, pero todo como que entonces desde la cultura de la organización se entiende mejor y se acepta mejor. Y también como sabemos cuál es la cultura deseada, entonces también vamos a ir hacia allá. Y eso nos ayuda también a determinar quiénes son los agentes de cambio, Mm. que nos van a ayudar en distintas partes de la Claro. organización a movilizar. Y también, como dice Maturana, también con esto nos va a ayudar a ver qué hay que mantener, Mm. porque no hay por qué cambiar todo, siempre No, por hay cosas supuesto. que se están haciendo bien. Mm. Y entonces también las personas que son más dadas a no hacer cambios, tenemos como los otros que no son los agentes de cambio, entonces encargados de lo que hay que mantener y los otros de lo que hay que transformar. Por ejemplo, si fuera una cultura más bien naranja, del logro, del das lucas, entonces les vamos a hablar así, vamos a empezar a hacer todos estos cambios porque así, no sé, podemos aumentar las ventas o vamos a aumentar los márgenes, Mm. no sé, vamos a ser una empresa más exitosa. Entonces, a eso me refiero con el idioma, Mm. cuando les vamos a explicar el por qué. Y entonces con estos cambios vamos a llegar a tener una cultura interna, que es la cultura que se levantó, que es la deseada, y vamos a entonces lograr una cultura con tales cosas, y que es en Y, realidad la cultura que se quiere. claro, es interesante eso porque de alguna manera estás adaptando tu discurso a lo que realmente se necesita. Y nombraste algo que es súper importante y que creo que muchas veces se comete un error muy grande y que de alguna manera también apoya que existan estos fracasos en las transformaciones, es en querer cambiarlo todo. Muchas veces se quiere cambiar absolutamente todo y no se respeta o no se resguarda aquello que está funcionando, que funciona bien y que dentro de la estructura nueva que vamos a considerar o de lo que estamos implementando, no nos afecta. Que por el contrario, si tenemos eso funcionando, nos damos cuenta que puede seguir funcionando muy bien, tal cual como lo está haciendo hasta ahora, incluso mejor, ¿cierto? Incluso mejor. Pero
Muchas veces, y esto yo creo que viene también, yo creo que un error también con esos liderazgos, con esas jefaturas, con esas gerencias que muchas veces vienen con ideas innovadoras, leyeron una revista en el verano con un concepto nuevo y quieren llevar esa idea de la revista a su empresa, a su organización. Es realmente así, ¿no? ¿Tú lo has visto de esa forma? ¿Has visto que de alguna manera ese deseo de transformar, de actualizar, de querer ser como el vecino, de querer ser como el cliente, de alguna De manera hecho, nos tengo un lleva a cambiar ejemplo todo? bueno, que bueno, Súper. siempre lo saco, es que es casi caricatura, pero lo peor es que es real. Es real, No ya. parece como caricatura. No voy a dar nombre de la empresa, pero yo No, por en eso, supuesto. yo trabajaba como colaboradora, ¿ya? Entonces estaba inmersa en la compañía. Eh, y esto fue, no, porque si digo años van a descubrir qué empresa es. Unos años atrás. Eh, Varios años atrás, y estaba apareciendo el término transformación digital, que se entendía más como implementar tecnología. Mm, Entonces la organización empezó hacia adentro, o sea, hacia los colaboradores, a contar de que íbamos a entrar en un proceso de transformación digital. De hecho, yo estaba empezando un posgrado en transformación digital, entonces ya cachaba de qué se trataba y dije, qué buena. Entonces dije, voy a tratar incluso de meterme ahí en la célula, o no me acuerdo cómo le llamaban en ese momento adentro de la organización. Y empezaron también con marketing hacia sus clientes de que la empresa iba a hacer su transformación digital y todo así. Bacán, que yo aquí esta es la mía. Entonces, eh, bueno, para no contar todo, resulta que ¿cuál era dentro de otras cosas chicas, pero cuál fue como lo más contundente que según la organización está implementando? Fue reconocimiento facial para los torniquetes del edificio corporativo. O sea, en vez de entrar con la tarjetita mm. como colaborador, había una pantalla, entonces con reconocimiento facial y ahí podías entrar. Suena re fácil, pero estuvimos meses y, y haciendo filas porque para eso primero a cada uno tenían que sacarnos fotos, Claro. varias fotos, para hacer todo el sistema. Perdimos, me acuerdo, no sé cuánto tiempo, y después cuando ya estaba implementado no siempre funcionaba. Entonces igual había que ir a decir al guardia. Entonces, en términos tecnológicos, es como, wow, ya estamos en el pic, pero en lo práctico, entonces a mí me pasó una sensación como colaboradora, esto no tiene ningún beneficio, me hace perder el tiempo, que lata, lo que hablábamos de resistencia al Mm. cambio. Se suponíamos que íbamos a hacer como una transformación digital, pero se implementa esto. Yo empecé a averiguar, yo no sé si esto es un mito, en otra entrevista lo dije, capaz que sea mito, porque a mí me lo contaron, yo no puedo dar fe en eso, pero lo cuento igual porque es como que le da más color a la Mm. historia, Claro. la hace más entretenida, que el gerente general de ese momento, cuando la organización iba a empezar, porque yo no sé de dónde salió la idea internamente de hacer la transformación, dijo que en el fondo hicieran lo que quisieran, o sea, los cargos más altos, pero que no se notara mucho los cambios para él no tener que dar explicación a la casa matriz que queda fuera de Chile. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Yo digo es casi caricatura, pero era real. Y los torniquetes ya supe porque después que yo ya no estaba, que las pantallitas las sacaron y volvieron a la tarjeta. Entonces, conclusión, fue además pérdida de plata. Eh, cero comunicación de en realidad por qué se estaban haciendo las cosas, Mm. comunicar cuál iba a ser el proceso, los beneficios, como te decía, el por qué. Ahí está el ejemplo de un liderazgo no involucrado. Eh, y esto, claro, es a nivel como caricatura, pero en el fondo da ejemplos de qué es lo que pasa en la organización y por qué seguimos entre el 70 y el 85% de fracaso en transformación Mm. digital. Sí. Incluso en las encuestas sale que y cuando encuestan a líderes,
que la parte cultural es la más importante, y lo dicen, pero se está haciendo súper poco. Así como de real se Sí. está haciendo. De hecho, te iba a mencionar que cuando tú miras las descripciones que algunas organizaciones que trabajan o apoyan este tipo de procesos, hacen mucho hincapié en una transformación digital, y esto lo hablábamos con Sergio Araya en una entrevista hace unas semanas atrás, que hablábamos de esto, de la transformación, cómo muchas veces se entiende transformación digital, página web, servicios en la nube, cuestiones técnicas finalmente, ¿no? Como que la empresa ahora ya no va, no, el negocio no va a vender en la vitrina que tenemos en el local que está ahí en la Ah, avenida, sino e-commerce. que vamos a trasladarlo al e-commerce, ¿cierto? Vamos a tener un trabajo a través de correo electrónico, vamos a comunicar por sistemas digitales, ¿cierto? Más que a lo mejor una conversación de uno a uno en persona. Hay como una especie de mito con respecto a esto de la transformación digital o de la transformación, digamos, que de alguna forma se va siempre a cuestiones técnicas, a software, a implementación de metodología, etcétera. Pero no hay detrás de esto, y es lo que hablábamos anteriormente, la preocupación por entender cuáles son las reales necesidades que podamos tener. A veces la organización, la empresa se guía un poco por lo que te decía yo antes, por querer hacer lo mismo que hace la competencia, por tener lo que tiene nuestro cliente, o porque las tendencias en Europa lo dicen, o en Estados Unidos lo dicen, etcétera. Nosotros nos compramos muchas veces lo que está en Estados Unidos, lo que está en otros países, y a veces no se adecua a lo que nosotros tenemos en nuestra cultura, que es algo muy importante que tú mencionabas, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con esa complejidad que pueda tener nuestro sistema al interior. Entonces es súper importante darse cuenta de que estos procesos de transformación van mucho más allá, y eso un poco de alguna manera es lo que yo entiendo y lo que voy deduciendo de lo que plantea, digamos, esto de la transformación sistémica, que va mucho más allá, ¿no? Que en el fondo hay que entenderlo, todas estas transformaciones, como que es una nueva forma de hacer empresa. Eso es, en el Mm. fondo, en simple. En simple, pero a la vez también complejo. Complejo, sí. Pero, a ver, pero yo creo que no sé si existe la palabra, descomplejicemos. De complejizar. Suena, suena de todo este viaje de transformación que les conté, Mm, no necesariamente vamos a hacer todo, no necesariamente, lo hablamos recién, no necesariamente hay que transformar todo, mm. tampoco es un proceso rápido, o sea, en realidad ojalá lo fuera, pero hay que ser realista. Eh, por eso es tan importante entender la cultura primero, tomarse el tiempo para hacer un diagnóstico y para tener claro también el por qué vamos a hacer la transformación. O sea, punto número uno, sí, para sobrevivir y ser sostenible, pero más puntual, ahondemos un poquito más. Mm. ¿Por qué vamos a hacer cambio? ¿Qué es lo que queremos realmente como organización? Tomémonos el tiempo para eso. Y eso nos va a dar los lineamientos en general. Porque si llegamos como liderazgos a tener ya ese entendimiento previo, el aclararnos el por qué y para qué, ya se está haciendo un cambio de mindset. Eh, si estamos entendiendo esta mirada sistémica, si vemos los cambios culturales y también dependiendo del tamaño de la organización, hay Claro. organizaciones que es más fácil. En general, por ejemplo, las startups no necesitan hacer ninguna transformación. Ya parten normalmente con un propósito Nacen, súper potente, claro. exacto. Tienen una cultura ágil ya de colaboración, incluso de colaboración radical, de colaborar con otras que podrían ser hasta competencia incluso. Mm. Ya tienen este pensamiento de triple impacto. Entonces, o sea, sigamos así, porque esas en el fondo son las organizaciones del futuro. Miremos qué están haciendo las startups, cómo lo están haciendo, en el sentido de no tanto del negocio, su producto o servicio, sino que
en el por qué, el cómo, y hacia allá deberíamos ir orientando los emprendimientos. Porque los emprendimientos siento que están un poco más desconectados de todo esto. De hecho, me ha tocado dar hartas clases a emprendedoras principalmente. Y es complejo también porque, por ejemplo, organizaciones estamos tratando de que entiendan de que todo lo tecnológico y digital es importante, pero que es más importante todo lo cultural primero. O sea, como que aguántense, resolvamos esto y de ahí veamos qué tecnología. Ahí avanzamos, claro. Pero en cambio, sobre todo las emprendedoras, en ese sentido están súper atrasados, incluso con temas tecnológicos. Entonces tenemos que partir un poco al revés casi. Claro. Que entiendan la importancia de tecnología como para irlas en general como levantando y que sus negocios prosperen. Entonces, ahí la mirada es como bastante diferente, pero hay que tratar de que vayan después sus emprendimientos, sus negocios creciendo ya con esta mirada. Pero ahí claro. de repente me pasaba que, por ejemplo, ni el calendario de Google sabían usar, porque de repente me decían, tenía un negocio, una peluquería, por ejemplo, y me llaman, no estoy en la peluquería y me llaman para pedir hora y no tengo la agenda en la mano, la tengo siempre en la peluquería, entonces no puedo ver. Entonces yo le dije, pero ¿y el calendario de Google? Entonces, ¿pero qué es eso? Claro. Entonces, pero es algo para, entonces cuando le expliqué se le abrió un mundo. Y entonces dijo, bueno, puedo ver las citas desde mi celular, o sea, puedo estar afuera. Y entonces le decía, además le puedes mandar a tus clientes la cita y vas a que, imagínate, te llega ahí por mail. Entonces, también no hay que perder la mirada y también si estamos pensando incluso en lo sistémico de estas diferencias que hay que tratar de equilibrar. Sí, hay varias brechas que de alguna manera hay que ir sopesando, ¿cierto? Con los pequeños negocios, con las empresas más grandes, con de gran envergadura, o las startups, que de alguna manera, como tú mencionabas, son empresas que nacen, que aparecen al mundo con estas ideas, con estos conceptos ya incorporados y con esta triada ya incorporada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya viene como, es algo sistémico, es parte del sistema Y de finalmente. hecho, si se fijan, las más exitosas son las que tienen su propósito súper potente. Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con eso. Hay una claridad, todo el mundo sabe para dónde van, cuál es el objetivo organizacional profundo. Y lo interesante de eso es que todos están inmiscuidos ahí. O sea, todos forman parte de eso. Toda la organización forma parte de eso. No hay esta indefinición, no hay un desconocimiento, no hay un despropósito dentro de todo esto, sino que hay un propósito claro, ¿cierto? Mira, cuando conversábamos con Sergio también, y lo traigo de nuevo a colación porque hablamos de algo muy importante en relación a esto, yo le mencionaba que de alguna manera cuando tú hablas de transformación digital, transformación ágil, el tipo de transformación que tú realizas en una organización, y lo comparas con estas otras empresas que ya nacen al mundo con estos conceptos ya armados, estructurados, tú analizas y dices, bueno, entonces todas estas empresas que están en procesos de transformación son organizaciones que se están poniendo al día, que de alguna manera descuidaron ciertos aspectos y no se han preocupado y que hoy en día tienen que hacerlo para poder estar dentro de lo que es el mundo, cómo se está moviendo, o realmente tiene que ver con parte del crecimiento natural y de la adaptación natural que pueda existir producto de los avances, digamos, que se van generando. Yo lo veo así porque de alguna manera hay muchas empresas que, como hablábamos anteriormente, el modelo funciona, nosotros vendemos, que es lo que, digamos, es lo que busca la empresa, sigamos funcionando. Hasta que algo pasa que les dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. Entonces ahí recién empiezan los procesos, ¿cierto? Se empiezan a preocupar de que, oye, mira, hoy en día los colaboradores, las personas que llegan a trabajar están trabajando 1 o 2 meses y se van porque se aburren, porque no les gusta nuestro modelo.
¿Te das cuenta? O sea, hay un proceso. ¿Cuál es la visión que tú has tenido desde tu experiencia con respecto a ese motivo de cambio que finalmente es lo que nos motiva? Digamos? De hecho, pasan varias cosas. Bueno, se habla harto de la gran renuncia, que, bueno, eso se partió hablando y todavía es real, ojo. No me acuerdo de memoria las estadísticas, no me pregunten, pero era así de heavy como el 90 y algo, porque fue una encuesta no me acuerdo si de Boston Consulting o de Price, que en el fondo que a la gente ya no le importa tanto, no digamos que no importa, pero no tanto, Mm, que en el fondo incluso le suben el sueldo, sino que prefiere tener flexibilidad laboral, por sí. ejemplo, o prefiere poder elegir dónde trabajar. Mm, Quiere poder elegir si va a la oficina 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. Eh, entonces, siempre me da la impresión que cuando hablamos de esto la gente dice no, que es un mito, que eso está pasando no sé dónde porque no lo están viviendo. Pero si lo pensamos, eh, claro que sí o no, que a lo mejor si uno, aunque ganara un poco menos, pero fueras, o tú eligieras incluso desde dónde trabajar o tu mm. horario, ¿no preferirías? De todas maneras, O de si todas te maneras. dieran la posibilidad de opinar de cuáles van a ser, por ejemplo, los objetivos de la organización para el año. Eh, entonces, es una realidad que ya como organización no podemos pensar en los típicos beneficios Exacto. de 2 días de vacaciones y Mm, que si en el fondo seguimos haciendo lo mismo, aunque la gente esté remota, seguimos haciendo lo mismo del horario, de ver si la persona está conectada o no está conectada, y jurando de que el seguro médico es un beneficio o que a los hombres les den 5 días de postnatal, no sé. mm. En el fondo va más allá de que en realidad yo quiero trabajar en una empresa que tenga un propósito potente, que esté alineado con mis valores, que me dé beneficios porque en realidad mi vida personal me importa muchísimo, entonces también quiero disfrutarla. Claro. Quiero que me dé flexibilidad si, por ejemplo, mis niños la próxima semana hay 2 días que no tienen colegio, jueves y viernes, porque es una jornada de no sé qué, de los profesores. Bueno, yo ahora soy independiente, pero si estuviera en una oficina que hago 2 días con los niños, entonces hay cosas así que si fuera una oficina que yo aviso con anticipación, por supuesto, voy a estar esos 2 días, me voy a conectar de la casa. Mm, O esos 2 días me voy a conectar a la casa, pero voy a hacer la parte más administrativa porque en realidad me va a ser imposible conectarme a reuniones, por ejemplo. O sea, que puede ser cosas muy... Yo sé que hay, dependiendo del rol, hay roles que se puede y otros que no, lo sé, pero en los claro. que tienen que seguir, que hay roles más operativos, pero que tienen que seguir yendo a las plantas, por ejemplo, Mm. se entiende, pero entonces pensemos en otras cosas y no solo pensemos, preguntemos. Exacto. Exacto. ¿Qué, qué, Justamente. qué, qué podría ser exactamente? O sea, ¿qué podría Mm. ser? ¿Qué beneficios te parece? ¿Qué cosas no les están acomodando? ¿Qué se podría mejorar? Es preguntar y escuchar. Escucha, sí. Mira, hay algo que sucede y que yo creo que se da en la mayoría de las empresas que eh, muchas veces se malentiende un contrato de trabajo como la compra del tiempo. Yo te estoy pagando por tiempo, cuando en realidad tú contratas a alguien para que cumpla una función, un rol y realice un trabajo, ¿no? Pero finalmente es como, yo quiero que estés 8 horas conectado o conectada, ¿cierto? Que estés 8 horas acá. O sea, me estás pagando por el tiempo finalmente. Y nosotros como colaboradores, como trabajadores, estamos vendiendo nuestro tiempo y no es realmente lo que se supone que nosotros estamos trabajando por cumplir un objetivo, ¿cierto? Por trabajar en alguna función, cumpliendo un rol, ¿cierto? Entonces muchas veces se da esa pequeña sutileza que no se ve, digamos, que no se ve, pero que de alguna manera en una conversación como la que tenemos ahora sale a la luz y uno puede decir, claro, finalmente es lo que Es están que haciendo. cuando trabajamos,
a lo mejor tú me vas a decir, habla por ti nomás, pero cuando uno trabajaba así, te estaban midiendo que a la hora que llegaba, hacia la hora que iba, uno sacaba más la vuelta, ¿sí o no? Por Porque, supuesto. porque es una sensación de que me tienen aquí como obligada, entonces en cuanto Mm, un compañero te decía, vamos a tomar un cafecito, ya sí, vamos a, no sé, yo no fumo, pero me acompaña, sí, entonces mm. como que cualquier cosa porque uno está, es como estar como prisionero y que en unos momentos tienes una ventana y ahí como que te puedes escapar. Sí, exacto. Entonces al final y haces lo mínimo posible, así ya va a dar la hora, pero no importa si en el día a lo mejor casi no te cundió nada de lo que en realidad tienes que hacer, no importa, pero Mm. cumpliste con el horario. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y ese análisis también lo he hecho, que realmente pasa eso, que de alguna yo soy muy pro, digamos, a esta modalidad de trabajo remoto, estar en la casa, ¿cierto? Tener más tiempo de compartir con la familia. O sea, imagínate una persona que se tarda 1 hora y media de su casa al trabajo, ida, y otra hora y media de vuelta. O sea, ganaste 3 horas de tu vida que si uno empieza a sumar 3 horas de tiempo para estar con tus hijos, con tu pareja, o qué sé yo, o con tu mascota, no sé. Creo que se gana muchísimo. Y ahí viene lo que hablábamos recién, ¿no? De cuán importante es que tomemos conciencia como organización y como personas que somos parte de la organización de todos estos aspectos que de alguna manera mejoran el proceso, mejoran la calidad del trabajo. Y de ahí nace también el que posteriormente no tengamos estas sorpresas en que nos encontremos que nuestros colaboradores están 3 meses ya, están 4 meses y se van. Y perdemos todo ese campo ganado con el aprendizaje, con la incorporación de los elementos. Yo creo que los onboarding en esas empresas o no existen o son de un tiempo tan pequeño o de mala calidad, porque en realidad saben de alguna manera que las personas o temen que las personas les duren poco. ¿Sí? Y donde es peor eso es en las empresas tecnológicas en general. Ahí la rotación es tremenda, porque en general también son perfiles muy requeridos, Claro. desarrolladores, programadores. Entonces ahí es donde hay mayor rotación aún. Entonces les paso el dato que tienen que pensar mejor en cómo mantienen a sus colaboradores. De todas maneras, Tania, esa relación de esta triada, de estos 3 aspectos que tú hablabas, Ujú. esa relación que se da de alguna manera se aborda en todos los aspectos que tú trabajas dentro de la organización para llevar adelante un proceso de transformación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar atendiendo distintas unidades, distintos perfiles y de alguna manera ponemos en práctica o trabajamos en base a estos 3 aspectos, digamos, que son importantes en un proceso de transformación, ¿no? Te refieres a los tres aspectos del triple impacto: social, Exacto. económico y medioambiental. Ujú. Eh, Cuando tú planteas desde el propósito hasta la estrategia con esta mirada triple, en el fondo después la bajada ya no tiene tanto foco en las tres porque ya viene de forma natural. Mm. Eh, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando recién de los beneficios, el horario y todo, o sea, eso está pegando a lo social de todas maneras. Cuando tú, incluso, un ejemplo más concreto, si quieres ser empresa B, tienes que, hasta en tus estatutos los tienes que cambiar. Entonces los estatutos de la empresa los vas a ver cambiado al inicio, digamos, de este proceso. Mm. ¿Y qué significa eso? Que tú te responsabilizas por, o indicas, mejor dicho, que de tus ganancias, en el fondo tus utilidades, no se van a ir todas a los dueños de la organización, sino que vas a hacer también cosas, ¿qué vas a hacer con eso en el fondo? Mm. ¿De qué forma lo vas a volver a inyectar para ayudar en lo social o en lo medioambiental? Eh, yo no soy experta en la parte medioambiental, pero en el fondo cuando lo consideras desde arriba, después eso tiene que venir hacia abajo en todo lo que también tú hagas. Por ejemplo, incluso hace poco leía, por ejemplo, el ChatGPT 4, Mm. que el que se viene, es mucho más poderoso que el ChatGPT 3. Pero lo que nadie ha considerado es que en recursos medioambientales, para tener una capacidad de procesamiento mayor,
en el fondo tu impacto medioambiental es mayor. Pongo ese ejemplo así súper extremo porque uno dice que tiene que ver la inteligencia artificial con lo medioambiental. Pero cuando lo tengo desde el ADN, mi preocupación, voy a pensar en eso también. Claro. Incluso cuando esté contratando tecnología, tengo que también pensar en eso. Por ejemplo, esa empresa de tecnología, ¿cómo hace después, cómo está respecto de la economía circular? ¿Qué hace con los desechos? ¿Qué hace cuando yo contraté, no sé, una empresa, todas las impresoras y después las queda de baja? ¿Qué hace con eso? Entonces antes no me ocupaba de eso, ahora me tengo que ocupar. ¿Y tú crees que ese aspecto en particular que tiene que ver con el medio ambiente, eh, que tiene que ver con la preocupación por de alguna forma con el impacto social que tú estás generando, hoy en día realmente es una preocupación o más bien es un tema que las empresas quieren porque quieren dar una buena mirada al público o porque en realidad de alguna forma es como una especie de imagen que muestran pero no les importa? ¿Realmente se interesan por ese tema? Es que ya se instauró en los directorios, Ya, perfecto. entonces esta es una luz de esperanza, Ya, bien. porque en el fondo va a tener que empezar, como ya está en los directorios, va a tener que empezar a permearse de alguna forma. Lo que no he visto que aún se conecte mucho, esto de lo sistémico que te digo yo, Mm. porque cuando se habla de estos criterios, ¿y dónde queda la patita tecnológica? Que también es necesaria, o sea, también lo tengo que pensar. Pero ya al tenerlo instaurado como directorio, ya necesariamente lo voy a ir desarrollando hacia abajo en la organización. El por qué está instaurado ya en los directorios, no lo sé. Capaz como dices tú, sea solamente por imagen, pero no importa. La cosa Lo es importante es que se haga. que sea, que esté pasando, Sí. que sea una realidad. Como yo te decía en un momento, es un deber en este momento de las empresas. No es porque soy más chora, porque estoy más innovadora, no. Es un deber de todas las organizaciones, no importa qué rubro tengan, Mm, en el fondo subirse al carro del que hay que hacer algo ya mm. socialmente y medioambientalmente. No, de todas maneras, creo que es súper importante y tener esa mirada, digamos, dentro de nuestro proceso de transformación, si es que ya no lo estás haciendo, que sea parte de lo que tú quieres incorporar como algo cultural, volvemos al mindset, ¿cierto? Que esté insertado dentro de nuestra mentalidad organizacional es súper importante y creo que de alguna manera lo bueno, o diga, por decirlo de alguna forma, lo bueno de esta mirada, de esta transformación sistémica, lo bueno que tiene es precisamente eso, que incorpora todos esos elementos que de alguna manera dejamos de lado en algún momento, o que simple y llanamente, como no nos entregaban valor, digamos, no era considerado, simple y llanamente no eran Claro, o lo incorporados. empiezo a considerar, pero medio por fuera, como medio en paralelo. Claro, claro. No lo entrelazo con los procesos o la estructura o la cultura o como todo lo demás, y en realidad tiene que ir todo entrelazado. Exacto, absolutamente. Mira, aquí Karen Cova Gallego, un saludo para Karen, que siempre está ahí con nosotros. Karen dice que hace relación, habla sobre lo que estábamos mencionando anteriormente, que lo del tiempo, que dice ella, sí, lo del tiempo es totalmente cierto. Lo que bien llamamos las horas nalgas es terrible. Esto de cuando nosotros estamos ahí perdiendo tiempo finalmente, que es lo que hablábamos y que tiene que ver con esa de alguna manera, esa empatía que podamos tener con los colaboradores, con las personas que trabajan con nosotros, de poder trabajar desde cualquier lugar, no vender el tiempo, no comprar tiempo, sino que comprar trabajo, ¿sí? ¿No? Que es lo que finalmente estamos pagando. Como empresa, tú me pagas por yo realizar un trabajo y no por estar 8 horas a tu disposición a lo que tú quieras, finalmente, que es lo que está sucediendo y creo que ha sucedido siempre en general. Tania, me gustaría que nos pudieras dar tips, consejos con respecto a cómo, no hablemos de una organización tan grande, porque a lo mejor no vamos a llegar a una organización tan grande, pero pensando en estos pequeños negocios, en estos pequeños emprendimientos,
la peluquería, la panadería u otros que de alguna manera y que con toda razón quieren subirse al carro de la transformación y tener un negocio moderno, que sí está en las redes sociales, que tiene una página web, a lo mejor tiene un sistema de ventas online, ¿cierto? Pero que también es necesario preocuparse por todos estos aspectos que hemos mencionado en esta hora de conversación. ¿Qué consejo le darías tú para poder llevar adelante un buen proceso de transformación? De partida el propósito. Denle una vuelta al propósito. ¿Cuál es por qué? ¿Por qué existe? Se habla de los 7 por qué, entonces, ¿por qué? No sé qué ya, pero ¿y por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿Por qué es como darle vueltas para llegar al meollo? Y de ahí utilizar el modelo de negocio de triple impacto. Ya no el business model Canvas de No el Osterwalder. Canvas. Y ahí les va a dar luces de cómo ir armando su negocio ya con las bases desde el triple impacto. Y tecnología es tan variado cuando me piden tips así más tecnológicos, pero les voy a dar un tip re bueno. Aquí estoy contando, esto no lo he contado, esta es primicia. Ah, mira, qué bien. No, es que lo usé en mi caso igual, por eso no es tan primicia en realidad, pero es primicia que lo usé en mi caso. A ver. ChatGPT, te doy firmado que emprendimientos no lo están usando. ¿En qué lo pueden usar? Estamos hablando recién del modelo de negocio. Mm. Pónganle al ChatGPT, mi negocio es de esto, de esto, de esto y lo otro. Mis clientes son más o menos bla, bla, bla. Y mi rango de acción, o sea, todo lo que puedan poner. Y pídanle que les sugiera una propuesta de valor, un propósito, cuáles podrían ser sus clientes potenciales. O sea, en el fondo, sáquenle partido para que les arme el modelo de negocio, incluso para que le dé sugerencias de un plan de marketing. Entonces, el tip tecnológico es eso, y el ChatGPT es súper fácil de usar. Sí. Incluso, si se manejan en web, usen Lucía, que es como ChatGPT, pero en WhatsApp. Lucía Ah, con Z. con Z, sí. Luz y Luz A. y A, sí. Son buenas alternativas. Yo también estoy de acuerdo. Creo que ChatGPT puede ser una muy buena herramienta para hacer ese tipo de cosas. La verdad que sí. Sí. Y lo más probable es que las empresas pequeñitas no lo estén usando. Ni siquiera Y sobre conozcan todo de cuando esto. no tenemos acceso a consultores que nos armen el modelo de negocio y que nos armen toda la cuestión. Mm, Entonces, usemos herramientas gratuitas y que estén al alcance. perfecto. Y desde el trabajo que tiene que ver con el mindset, con la mentalidad, Uh-huh. ¿cuál sería tu tip, tu recomendación al respecto de eso? Uf, ahí no sé si hay uno. Es que ahí, claro, ahí es como de partida estar estudiando siempre. Mm, Que, o no sé si es que a mí me encanta y de repente veo programas pasar y me tengo que morder así los dedos porque todo digo, y esto está súper bien. sí, sí. Hay que aprender, hay que estar Mm, actualizándose, lean, conversen. Bueno, este tipo de podcast ayuda también, escuchen cosas, vean cómo lo están haciendo otras personas, otras organizaciones. Incluso usen el mismo ChatGPT y digan ya qué libros me recomiendas para tal cosa o qué videos de YouTube incluso, exacto. pero estar como siempre. Yo por ejemplo, no, acá en la casa, no, toda mi familia no tenemos televisión abierta, no vemos. Yo digo, si en realidad está pasando algo muy heavy, va a aparecer, alguien lo va a comentar Mm, en las redes sociales. Entonces no perdemos nada de tiempo no digo que no, películas vemos por supuesto, pero no perdemos tiempo en que ver las noticias, sí. ¿me entiendes? Entonces, como que en realidad concentrémonos como en lo que es más importante, Mm, qué está pasando, cuáles son las innovaciones tecnológicas, qué se vienen, las metodologías, qué está pasando en liderazgo, qué están haciendo emprendedores o emprendedores como yo, eh, qué está pasando en el mundo de las startups, no aprender y sé, conocer. nútranse. Sí. Y algo súper, súper, súper importante, que esto lo hablamos en liderazgo. La automaestría es la clave para el liderazgo.
Y la automaestría significa el conectarse con uno mismo, con el ser. Yo creo que ese es el tip más grande que puedo dar. Mientras uno esté conectado consigo mismo, toda la forma de liderar, la forma de armar el negocio, la visión que uno puede tener en el propósito, todo se va dando de una forma mucho más conectada, elevada y realmente con sentido. Que yo creo que en realidad ese podría ser el tip más grande que puedo dar. De todas maneras, tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, si no tienes entusiasmo, si no tienes preparación, si no tienes ganas, no tienes empuje, jamás se lo vas a poder entregar a tu negocio. Creo que es muy importante, muy, muy importante. Muy Y para importante eso un conectar con libro, uno mismo. GPS Interior de Ignacio Fernández. GPS interior de Gerardo Ignacio Ignacio Fernández. Fernández. Perfecto. Vamos a ponerlo también en la descripción ahí del YouTube y del podcast para que lo puedas buscar. Tania, ha sido una conversación muy entretenida, muy nutritiva para nuestras mentes y para nuestro espíritu. Gracias por darnos este espacio, por entregarnos tu experiencia, tu conocimiento y por entregarnos un pedacito de nutrición, como digo yo, para lo que son nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestro liderazgo, nuestro trabajo con nuestro equipo. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Marco, a ti por este espacio. La verdad, yo dije 1 hora hablando, yo me encuentro mala para hablar. Dije yo a los 20 minutos ya no voy a tener nada que decir, eso pensé. No, y pasó rápido, pasó muy rápido. Y Así que podríamos muchas haber seguido gracias. hablando. Sí, Cuido mucho ahí. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y los que nos van a seguir viendo y escuchando a través de las grabaciones y el podcast, ¿no? Que estén muy bien, Tania. un abrazo.